y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, vamos a aplaudir la persona del Espíritu Santo que está presente acá. Yo quiero que por un momento hagamos una reflexión. Vamos a orar. No sé si usted tiene necesidad del Espíritu, algo así como sabemos que el cuerpo necesita agua para subsistir, para sobrevivir o para vivir, para mantenerse. Sabemos que el cuerpo necesita agua para hidratarse, eso lo sabemos. Pero no hay como sentir la necesidad del agua. Sabemos que necesitamos al Espíritu de Dios para muchas cosas. Pero no hay como sentir la necesidad del Espíritu. Yo tengo aproximadamente 8 días. Tengo 8 días llorando, 8 días gimiendo, 8 días haciendo preguntas, 8 días necesitando de Dios. Ocho días entendiendo muchas cosas que David escribió. 8 días entendiendo a un Jesús, no tanto como él, pero sí entendiendo a un Jesús en el Getsemaní. Señor, te doy gracias. Padre, gracias. Gracias porque tu amor es tan grande y tan inmenso que aunque nosotros fallamos y aunque quebrantamos todos los principios, podrán haber cosas de ti hacia nosotros que se puedan interrumpir como un propósito, como planes, como proyectos, como bendiciones que se puedan cercenar o la posibilidad de que nos puedas bendecir posesionalmente. Pero tu amor nunca se acaba. Gracias por aquello que me dijiste en una ocasión. Nunca, no hay nada que tú puedas hacer para que yo te ame más. Y no hay nada que tú puedas hacer para que yo te ame menos. Hagas lo que haga, yo te amo igual. Gracias porque tu amor no mengua, tu amor siempre está a favor nuestro. Jesús, gracias. Gracias porque cuando fallo tan descaradamente y aún con premeditación y con alevosía, yo le oro al Padre y le digo que simple y llanamente ponga su mirada a su derecha y que te mire a ti, que nunca fallaste. Que te mantuviste, que fuiste fiel y obediente hasta la muerte. Gracias. Gracias porque tu fidelidad es grande, Jesús. Gracias. Muchas gracias. La Biblia dice que nosotros estamos escondidos en ti. Espíritu Santo, gracias.
Porque no te has ido, ni te vas. Porque David en una ocasión clamó en medio de su pecado y de su error arrepentido, con temores, dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo, aunque haya pecado y haya fallado, si haya caído en el terreno más bajo y en el pecado más degradante, tú no te has ido ni te vas. Tú haces la obra de preservación. Con todo y que atentamos y profanamos en contra del templo, que es tu templo, y prestamos nuestro cuerpo para la inmundicia y para la injusticia, tú no te vas. Tú permaneces. Tú te quedas. ¿Qué no hubiera sido de nosotros sin ti, Espíritu Santo? ¿Dónde estuviéramos? Estuviéramos perdidos. Pero lo primero que hiciste fue convencerme de pecado. Sacarme de ese estado tan bajo y tan degradante en la que estaba. Después produces en mí la vida, la justicia, y me haces hijo de Dios. No hay cómo pagar eso, Espíritu Santo. No lo hay. Espíritu de Dios, gracias, porque mantienes mi familia, mis hijos. Me mantienes en perfecta salud. Dice que vivificarás nuestros cuerpos, donde no hay enfermedad que permanezca en mi cuerpo, porque tú te encargas de limpiar el cuerpo, que es tu templo, tu morada. Gracias, Espíritu Santo, porque te encargas de poner gracia en mí para con los hombres. Y te vas a encargar de acercar y de traer a aquellos que necesito que estén a mi lado. Así como te encargas de quitarme a quien no puede estar, te encargas de traer a quien tienen que estar. Y pone gracia. Espíritu Santo. Pablo dijo: salvo que el Espíritu Santo me da testimonio de las cosas por las cuales tengo que pasar. No importa dónde tenga que ir. No importa si me tengo que mantener en el anonimato. No importa a dónde yo me tenga que meter. Lo único que te pido es que nunca me dejes. Que tu gracia siempre esté en mí. Que tú puedas hacer la obra. Que la gente pueda verte a ti en mí. Y que sea tu gracia, Espíritu Santo, que cuando me presente ante los grandes, tu sabiduría esté conmigo, tu gracia esté conmigo, tu unción esté conmigo, tu conocimiento. Dice que Jesús creció en gracia y sabiduría. Yo quiero crecer en gracia y sabiduría. Quiero que crezca en mí. No puedo más. Sin ti yo no doy un paso más. No puedo más. No puedo más. Estoy ahogado. Me siento solo. Me siento solo, Señor.
Gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Porque voy seguro contigo. Porque contigo estoy seguro toda la vida. Apártame del pecado. Pon en mí un sentido de santidad. He aquí toco tus labios. Le dijiste al profeta Isaías. Pon en mí un sentido de santidad. Que no me interese nada del pecado. Que mi mirada esté puesta para ti, para mi Padre, para Jesús y para mi hogar y para el reino. Ponme un sentido de santidad. Lo pido, lo anhelo y lo necesito. Denle un aplauso al Señor, por favor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Oh. Ok, vamos a hablar de las dispensaciones del Espíritu Santo en la vida del hombre. ¡Wow! ¡Qué refrigerio, qué bello y qué hermoso es el Espíritu de Dios! En Génesis, el capítulo 8, del verso 6 al 12, se nos da una información clara de las dispensaciones del Espíritu Santo en la vida de los hombres. Citemos el estudio, citemos el pasaje. Esto que vamos a leer ahora, usted lo ha leído, pero ni siquiera tiene una idea cuánto usted lo ha leído. Los que me están viendo a través de la televisión, saludamos a través del video, a través de esta programación, YouTube, Internet. Perdón. Esto lo hemos leído, pero no lo hemos captado. No sé si decirlo de esta forma, no sé si cuadra. Si no cuadra, los que se meten mucho con el estudio de la palabra, no me critiques, no sé si me cuadra, no sé si decir esto, no, lo vamos a leer en un sentido profético, o no sé si una palabra de sabiduría, pero dice así: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió a un cuervo. Observe usted, primero envió un cuervo. Eso no se le puede usted olvidar, jamás. Un cuervo. ¿Qué envió? Un cuervo primero. El cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, tipo del Espíritu Santo, acá. El término paloma sí es tipo del Espíritu, pero en los evangelios, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma,
no es que Juan vio una palomita como aparece en las películas de Hollywood, porque el texto en el griego no dice así. En el griego dice así: como una paloma desciende en sentido corporal. Literalmente hablando, de esa misma forma descendió el Espíritu sobre Jesús. No se quita, no lo niego y lo acepto. Por eso, si no lo niego, lo acepto, de que el que escribe inspirado por el Espíritu y mencionó el término paloma, quizás para hacer referencia del Espíritu, porque aquí el que escribe hace referencia al Espíritu como paloma. No tengo problema con aceptarlo. Pero se sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló, y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies. Que dice, y no halló. ¿Quién? La paloma. ¿Dónde asentar la planta de sus pies? Dice de sus pies, dice de sus patitas, ¿verdad? Pues dice de sus pies. Y volvió al arca, ¿quién? La paloma. Porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomando la hizo entrar consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días. Y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a la arca a la hora de la tarde. Y aquí que trae una hoja de olivo. Eso no se le puede usted olvidar. Ese detalle, una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas no se habían retirado sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Maestro, perdone, disculpe. ¿Tiene esto que ver con el Espíritu? Muchísimo, muchísimo. Observe usted, la primera vez que la paloma fue enviada, dice el relato bíblico que no halló la paloma donde asentar la planta de sus pies. Estas son las patitas. Esto nos muestra la primera dispensación. Esta es cuando en la vida de los reyes, jueces, profetas y sacerdotes, el Espíritu Santo no moraba en ellos, sino que venía esporádicamente, en forma circunstancial, hacia la obra y se iba de ellos. Era muy poco el tiempo que permanecía en ellos. Porque por eso yo estaba orando ahora y me dio duro el Espíritu, una cosa, una presencia tan hermosa. Porque cuando David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, David sabe lo que David tenía razones de hablar eso, de expresar eso, cosas por las cuales yo no las debo decir. Porque el Espíritu de Dios no se va a ir de mí nunca. En los reyes, jueces, profetas y sacerdotes, el Espíritu Santo venía de una forma esporádica, circunstancialmente, esporádicamente, hacía la obra y después se iba. No se podía quedar en ellos. Esa es la primera dispensación. Dice la segunda vez que fue enviada la paloma, dice el relato bíblico, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Esto nos muestra que la paloma consiguió dónde posar por un corto tiempo. Esto es la segunda dispensación.
cuando hizo morada en la vida de Jesús por el periodo de 3 años, note que la hoja que traía en la paloma en el pico era de olivo, término que se utilizó para hacer referencia a Jesús según Romanos 11:24. Esto no son casualidades. Segunda dispensación. Si halló, traía la hojita de olivo en el pico, si halló dónde colocar sus patitas. La tercera vez, dice la Biblia, el relato bíblico, la tercera vez que envió la paloma, el relato bíblico dice, y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Esto nos muestra la tercera dispensación que tiene relación con la morada del Espíritu Santo en la iglesia, según Hechos 2:14. Debemos tener en claro que en la dispensación, fíjese bien lo que viene ahora, debemos tener en claro que en la dispensación donde el Espíritu Santo se va a mover o se debería mover, digo se va o se debería porque es que no está sucediendo. En la iglesia de los primeros cristianos sucedió. Eso se dio, hermano. Con mayor fuerza y poder en la tierra es en la tercera dispensación. Cuando se derrama el Espíritu Santo sobre toda carne, indicando a la gente del mundo entero en el convencimiento de pecado, y sobre mis siervos y mis siervos, esto es sobre la iglesia, rebosando de ella para realizar la obra de convencimiento para la salvación de la humanidad. Ahora, si en la tercera dispensación es donde el Espíritu Santo se debe mover con mayor fuerza, ¿por qué no está sucediendo? Porque esto se dio en una iglesia naciente. Porque una sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Traían los enfermos y lo colocaban al lado de los discípulos para que por lo menos la sombra de ellos al pasar sanaran a los enfermos. ¿Por qué me traen un pañuelo? Porque los enfermos no pueden venir hasta donde yo estoy. Hablando en el caso de Pablo. Y Pablo colocaba la mano sobre los pañuelos, oraba por los pañuelos, dice que los ungía. Y orando, imponiendo las manos sobre los pañuelos, se los llevaban a los enfermos y eran sanados. Literalmente sanados. Así. Nunca antes. Fíjese lo que voy a decir, que esto es una locura. Yo reprendo al diablo. Se pasó el maestro Briceño, pero es una verdad. Por esto nos metemos en problemas con quien quiera que se levante quien quiera, que se levante el diablo, que se levante quien se levante. Yo no puedo dejar de decir la verdad. Nunca antes, en la vida de nadie, ni siquiera en la de Jesús. ¿Cómo? Ni siquiera en la vida de Jesús. El Espíritu Santo se ha movido y ha manifestado como está llamado a hacerlo en la tercera dispensación, en el ministerio de la iglesia. Óigame, ni siquiera en la vida de Jesús. Por esta razón Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán también, aún mayores harán. ¿Cómo? Aún mayores harán. Porque les tengo una noticia bien buena. Bien buena. En la Biblia no aparece milagro registrado que Jesús haya hecho. Y eso se lo voy a ahondar o a profundizar. Y voy a ser más específico, más detallado y más determinante cuando le hable de cristología de alta crítica. Pero la Biblia en ninguna parte registra milagros que Jesús haya hecho. En ninguna parte. Eso no es bíblico ni es escritural. Jesús dijo, de cierto os digo, el que en mí cree. Y la palabra allí, cuando dice Jesús, cuando Jesús dijo, el que en mí cree,
No está diciendo que se mete evangélico. Está hablando de eso. Lo que Jesús quiso decir fue, de cierto os digo, el que tenga la capacidad de creer en mí, de depositar toda su fe en mí, después de haber creído, las obras que yo hago él las hará también. Gracias. Porque yo voy al Padre. Pero las obras que yo hago, ¿en qué sentido, Jesús? Pero es que usted acaba ahorita de decir, maestro, que Jesús no hizo obras. Es que no hizo ni una. Porque los milagros que aparecen en la Biblia se los puedes atribuir a Jesús en forma representativa, porque él era el que estaba en medio de la escena. Los milagros que aparecen en la Biblia se las puedes atribuir a Jesús. No se las puedes atribuir a Jesús en forma operativa. Se las puedes atribuir a Jesús en forma representativa porque está en medio de la escena. Él era el que tú veías colocando la mano sobre los enfermos. Las obras que aparecen en la Biblia se las puedes atribuir a Jesús en cuanto al canal que Dios está usando para llevar a cabo la obra por el Espíritu de Dios que estaba en él. Pero las obras que aparecen en la Biblia usted no se las puede atribuir a Jesús en forma operativa. Representativa lo entiendo. Estaba en medio de la escena. Como canal lo entiendo, él es el medio. Pero si usted analiza los milagros que se dieron en la vida de Jesús, usted no puede atribuírselas en forma operativa, porque quien hacía los milagros no era Jesús, quien hacía los milagros era el Espíritu Santo que estaba en él, no era Jesús. Entonces, si al caso vamos, Jesús no hizo milagros. Todos los milagros que aparecen en la Biblia registrados los hizo fue el Espíritu. Jesús no hizo ni un milagro. Hubo un solo milagro que se dio en la vida de ese hombre llamado Jesús, que el Espíritu Santo no intervino, y que fue un milagro que se dio por la intervención del Verbo, que fue el Verbo el que hizo el milagro, ni siquiera Jesús, que fue cuando se convirtió las aguas en vino. No ha llegado a mi hora. No había comenzado el ministerio todavía. Y quien hizo ese milagro fue el Verbo, un milagro creativo. Pero Jesús no hizo milagro. Entonces Jesús dice, ese espíritu que está en mí sale de mí entre ustedes. Y va a hacer cosas mayores en ustedes. Ni siquiera en mi vida, en el ministerio, en el tiempo que tuve en la tierra, el Espíritu Santo se va a mover en la forma como se va a mover en ustedes. Ni siquiera en mí se movió, como se va a mover en ustedes. Y cuando Jesús dijo mayores cosas haréis, no está hablando mayores en cantidad. En el sentido de que, bueno, hermano, estamos hablando en cantidad, quiere decir que la iglesia tiene 2 años en la tierra, Jesús tuvo 3 años. La iglesia tiene 2000 años y Jesús tuvo 3 años, pues tiene más tiempo la iglesia de hacer mayores milagros en cantidad que Jesús. No está hablando de cantidad, está hablando de calidad. De un niño, una niña, un niño. Ceguito. De un ojito. Perdió ceguito de un ojito en una campaña de Daisy Oswald, la esposa de T.L. Oswald. Daisy Oswald se le acercó y en su inocencia le dijo, ¿tú crees que Dios te puede sanar de ese ojito? Y el niño en su inocencia le dijo, sí creo. Y la esposa de T.L. Oswald le puso la mano, le quitó la mano y vio. Y se formó un algarabío, un grito y espanto y escándalo y todo el mundo lloraba. Y la esposa de T.L. Oswald dijo, pero ¿por qué lloran? Esto es normal, esto es denominador común, esto debe pasar con todos nosotros. Este es el pan de cada día, este debe ser el pan de cada día de la iglesia, las sanidades. ¿Por qué ustedes se asombran por lo que Dios está haciendo? Y se acercó uno de los líderes que estaba presente y le digo, el problema es que usted no sabe lo que ha pasado.
Y le dijo, ¿qué ha pasado? Es que el ojo por la cual usted oró del niño es de vidrio. ¿Sabe cómo se llama ese niño? Ray Connor. Ya tiene su edad, ya es un hombre ya mayor, sabe con quién anda con chamba. Pero la cosa más dura lo más fuerte del caso es que se saque el ojo y ve por la cuenca sin el ojo. Y lo llevaron a los mejores optometristas y oculistas. ¿Y sabe cuál es su medida? 20-20. Porque cuando Dios hace una obra la hace completa. ¿Usted oye bien? 20-20. Y déjeme decirle algo que se lo voy a corregir. O sea, yo voy a decir algo en el cual yo no estoy de acuerdo, puedo estar equivocado. Y si algún día el Espíritu de Dios me dice te equivocaste, pues yo me retracto. Como lo estoy haciendo ahora por las cámaras lo hago. Aquella vez dije esto, hermano, y me peleé, perdónenme. Pero ¿cómo usted lo ve? Que yo sea ciego, que tenga problemas de ceguera, o sea, no veo muy bien, veo muy poquito, no veo muy bien. Y de pronto el evangelista me ponga la mano. En el nombre de Jesús yo ahora mismo declaro que veas. Y cuando el evangelista me quita la mano, de pronto me aparecen lentes. ¿Cómo usted lo ve? Le puso lente Dios. ¿Cómo usted ve eso? Aló, estoy preguntando, ¿cómo usted lo ve? ¿Qué es más fácil para Dios, poner una muela nueva o calzar una muela? Dios no es Dios de remiendo, hermano. Eso es que están calzando muelas con símbolo de palomita. Eso es mentira, eso es amarillismo, eso es circo, eso es teatro. Porque Jesús le puso la mano a un ciego y le quitó. Le dijo, ¿ves? Y ese ciego dijo, veo los hombres como árboles. O sea, no veo bien. ¿Cuánto no he leído? No veo bien. Dice Jesús, bueno, buscate un bastón y un perro, porque yo no puedo hacer más nada por ti. No le digo eso. Dice que le volvió a poner la mano. Y cuando se la quitó, ¿ves? Y digo, ahora sí veo perfectamente bien. Esto es señal de que cuando Dios hace una obra, la hace completa. Alaba sea el nombre del Señor. La hace completa. Porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de remiendos. El Espíritu te sana de la enfermedad y te sanó. Y de una cosa estoy seguro, de eso no vas a morir. Porque cuando Jesús le pone la mano a aquel muchacho que estaba en el estanque de Betesda, y después se lo consigue en el templo 4 días después, dice la Biblia que Jesús se lo quedó mirando y le dijo, mira que has sido sanado, no cometas pecado para que no venga algo peor sobre ti. Oído, lo mismo no va a venir. Puede venir otra cosa. Lo mismo no. Cuando Dios te sana de cáncer, usted no muere de cáncer nunca. Diga, ay. Y tampoco creo en el Dios que usted lo tienen que ayudar a pararse de la silla de ruedas. Extiende tu mano, le dijo Jesús al que tiene la mano seca. Extiende la mano. Pedro, ayúdalo ahí. Estírasela. Busca una tablilla. No, extiende la mano. La extendió y fue seca. Las manos secas inmediatamente. Dice que fue restaurada al instante. Que estaba en el lecho. Cuatro amigos lo bajaron por el techo. Tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y vete a tu casa. Sano instantáneamente, fue sano de una vez. Yo no creo en remiendos, pero sí creo que fuimos llamados por Dios y por el Espíritu de Dios que mora en nosotros a que en nuestra vida se hagan cosas mayores que las que se hicieron en Jesús.
Porque Jesús solo fue un canal y un medio por donde el Espíritu Santo se movió, y nosotros somos canales y medios por donde el Espíritu Santo se está moviendo y se va a mover y se quiere mover. Aquí tiene que estar pasando algo. Señores, aquí tiene que estar pasando algo. Que una persona, siendo hija de Dios, lavada por la sangre de Cristo, su nombre es Cristo, el Hijo de la vida, y siendo templo y morada del Espíritu Santo, tenga que morir de un maldito cáncer. Donde un cáncer se lleva el cuerpo, el templo del Espíritu de Dios. Donde un cáncer se pudre el templo del Espíritu de Dios. Aquí tiene que estar pasando algo. Porque dice que Él vivificará nuestros cuerpos mortales. Los mantendrá sanos, los mantendrá vivos, activos para el reino. Claro, tenemos que cuidarnos. Hay cosas que no debemos violar, principios que no debemos violar en la alimentación, en tantas cosas, estamos claros. Pero si esta es la dispensación donde Él se va a mover con mayor fuerza, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo está haciendo? Porque un Juan y un Pedro en la puerta de la Hermosa, cuando estaban entrando, vieron un cojo que tenía 40 años allí, 40 años ahí postrado. No tengo plata ni oro, por lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y dice que saltó e inmediatamente fue sano. Sano así. Aquella predicación de Pablo fue tan larga que un muchacho se le vino y cayó y se reventó y murió. Le puso la mano y se levantó e inmediatamente. Así de sencillo. Aquí tenemos un predicador, África, continente africano, no me acuerdo su nombre. Las multitudes son inmensas, estamos hablando de 4, 5, 6, 7 millones de personas en las campañas de ese hombre. Y en la primera campaña que ese hombre lanzó, hubo no centenar, hermano, no estamos hablando de centenas ni docenas, estamos hablando de muertos, porque se murieron asfixiados entre tanta gente. Moríos, muertos, como dice la hija mía, moríos. Como decía mi hija cuando estaba pequeñita, moríos, muertos. Y cuando la gente se empezó a ir a su casa, los cadáveres tirados y el cuerpo de bombero empezó a recoger cadáveres y meterlos en la ambulancia. Pero los medios de comunicación se movieron y este hombre, ¿qué culpable es él? Y dijo, ¿qué van a hacer con los muertos? Unos cuantos hay. Tantos, tráigamelos acá. Póngamelos aquí en hilera. Tranquilo. Los pusieron así. Y dijo, levantó su mano y dijo, Espíritu de Dios vivo, ven sobre ellos y produce vida ahora mismo. En el nombre de Jesús. ¡Lum! Se levantaron todos. Teleoso le pone la mano a un mocho de la pierna y le crece el pie. Todos los días le crecía 2 centímetros al pie. Y fue restaurada la pierna. Le creció. Dios puede hacerlo. Porque un Josué oró para que el sol se detenga, Cel detente en Gabaón, luna detente en el valle de Exilón. Ya sabemos que es la tierra la que se detuvo. ¿Quién detuvo la tierra? El Espíritu de Dios. La detuvo, el Espíritu Santo. Ese Espíritu que está en usted y está en mí, detuvo la tierra. ¿Quién fue el que levantó a Jesús entre los muertos? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo los mundos, los mares, los archipiélagos, los lagos? El Espíritu Santo. Eso vamos a hablar más adelante. Entonces, aquí tiene que estar pasando algo que un simple problema nos ahogue. Una prueba nos detenga. Algo tiene que estar pasando aquí. Si esta es la mayor dispensación, en el mayor tiempo, es en el tiempo donde el Espíritu Santo se va a mover con mayor fuerza, es en esta, algo tiene que estar pasando aquí. Y yo sé que está pasando.
Porque eso viene en el seminario. Yo sé qué está pasando. Yo sé qué pasa. Mire, señores, vamos a hablar de la relación del Espíritu Santo con las otras personas de la deidad. La relación del Espíritu Santo con las otras personas de la deidad. Estamos hablando del Padre y del Hijo, y estamos hablando de Jehová y el Verbo. Porque nunca existió un Padre si no hay un Hijo. Primero fue Jehová y después el Verbo y el Espíritu Santo. Hay una relación entre el Espíritu Santo, Jehová y el Verbo, y hay una relación entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Cuando uno pasó a ser hijo, otro pasó a ser padre. La relación que hay allí. En la creación. Vamos a la creación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Observe que del verso 1 al verso 2 hay millones de años. Si nosotros tomamos en cuenta lo que es la cosmogonía y la cosmología, que son dos materias diferentes, desde el verso 1 al verso 2 hay millones de años. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios creó la tierra desordenada y vacía, no hay mucho tiempo allí. Entre el versículo 1 y versículo 2 se dio lo que se conoce el diluvio de Satanás. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Oído, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1. Repito, y el Espíritu de Dios se movía. Ahí está el secreto. Se movía. Vamos a ver el Creador y su creación. Es contraproducente e inaceptable el tratar el tema de la cosmología o cosmogonía atribuida a Dios relativa a la creación si no se da una explicación de la mal llamada existencia o el ser de Dios. ¿Quién creó a Dios? ¿Cuál es su origen o su procedencia? Alguien dio un pensamiento que ha tomado fuerzas en la historia referente a la existencia de Dios, tratando de negar su existencia. Tratando de negar su existencia. Este ser dijo que Dios es creación del pensamiento de los hombres. Esto, según las Escrituras, es debatido, porque ellas registran el ser de Dios. El tratar de explicar el ser de Dios es algo inconcebible, inexplicable, abstracto. El quién hizo a Dios es una pregunta llena de necedad, porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte, y esta suposición te lleva a otra pregunta: ¿de qué parte viene? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar a qué huele el azul, cuál es su olor. El azul, ¿cuál es su olor? El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor. Así que la pregunta en sí misma es defectuosa y necia. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas
o llegan a existir o son causadas. Dios no tiene causa ni procedencia de creación. Él simplemente es. ¿Cómo sabemos esto? Bien, sabemos que de la nada, nada procede. Así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen, por lo tanto, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada de la nada, algo tuvo que haber, ser o estar siempre antes de la nada, para que de la nada se hicieran las cosas. Para que en medio de la nada se hicieran las cosas. Y este ser ha sido y ha estado por la eternidad, es a quien nosotros llamamos Dios. Vamos a hacer un recorrido por las Escrituras para ver qué podemos extraer del ser de Dios y de su existencia. El apóstol Juan es uno de los escritores que trata el tema del ser o la existencia de Dios. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. En Apocalipsis se trata la preexistencia del verbo, que es Dios, que denota lo antes y después de las cosas. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que debe de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Este pasaje nos deja en claro la eternidad y lo infinito de Dios. Hagamos un análisis de su eternidad y de su infinito. Lo primero que debemos entender es que la eternidad y lo infinito en Dios no se debe denominar como atributo de Él, ya que Dios nadie le atribuyó esta virtud. La eternidad y lo infinito son propiedades o virtudes de Dios, y en Dios no son atributos, porque atributo es lo que se le atribuye a una persona. A Dios nadie le dio esto. Eternidad, lo que es antes y después del tiempo. Eterno es lo que no está sujeto al tiempo. Dios es eternidad y es eterno, porque Él está antes y después del tiempo y no está sujeto al tiempo, según Apocalipsis 1:8. Señores, en la eternidad, escucha bien esto, para que me agarréis bien y preste atención. Dios en la eternidad trazó una línea llamada tiempo. Trazó una línea llamada tiempo. Y esa línea la dividió en tres partes. La dividió en pasado, dígalo conmigo, pasado, presente y futuro. La Biblia dice que Dios en el pasado es, en el presente es y en el futuro es. No será, es. En esa línea llamada tiempo,
Dios colocó al hombre. El hombre tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. El hombre fue, es y será. Dios es y es. ¿En qué tiempo de ese tiempo que Dios lo dividió en tres partes está el hombre? En el presente. El hombre no puede estar en el pasado, Dios está. El hombre no puede estar en el futuro, Dios está. El hombre tiene que estarse en el presente. Óigame, la Biblia dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Cuando habla del principio, está hablando del principio del tiempo. Y está hablando del fin del tiempo, donde el hombre está. Pero el texto en el griego no dice así. En el griego no dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, porque el término alfa y omega representan a dos dioses paganos. El texto dice así: yo estoy antes del alfa y estoy después del omega. Usted no puede encerrar a Dios en un abecedario. El texto dice: yo estoy antes del alfa y después del omega. Yo estoy antes del principio y después del fin. El que usted pueda entender esta verdad en cuanto a la eternidad de Dios sobre el tiempo de los hombres es un factor determinante para usted vivir una vida de victoria y segura. Que cuando a mí se me reveló y se me iluminó esto, hasta allí llegaron muchas cosas, muchas preocupaciones. Hasta el punto que Dios me dijo a mí esta palabra: tu pasado, me dijo Dios, tu presente y tu futuro yo lo conozco. Es tanto que tu futuro es mi pasado. ¿Están acá? Ya yo fui a tu futuro y preparé las obras en las que de antemano tú tienes que caminar. Yo fui a tu futuro, te escogí en un pasado y te tengo en un presente llenándote con mi Espíritu Santo. Si tú fracasas porque tú quieres. ¿Por qué usted cree que el hombre tiene perdón? ¿Por qué usted cree que el hombre, hablando de Adán, tiene perdón? Porque Adán fue tentado, uno. De Adán no nació el mal, Adán fue tentado, seducido, y Adán pecó en el tiempo. Y lo que se hace en el tiempo puede ser restaurado. Satanás no tiene perdón. ¿Por qué? Porque el mal nació en él y él pecó en la eternidad. Y lo que sucede en la eternidad no puede ser restaurado. ¿Están acá? Los demonios, aunque fueron tentados igual que Adán, pero pecaron en la eternidad y tienen un factor que determina que no pueden ser perdonados porque pecaron en la eternidad y lo que pasa en la eternidad es eterno. Entonces la eternidad está cuando Dios está antes del principio y después del fin. Donde Dios no está sujeto a tiempo, pero trabaja con el tiempo de los hombres en sus kairos. Infinito es lo que no está sujeto al espacio. Pablo dice que veamos lo profundo, lo ancho, la altura de ¿qué? Del amor de Dios. Ahí te está hablando Pablo de lo infinito de su amor. ¿Cómo será Dios? Infinito es lo que no está sujeto al espacio, no tiene límites, no tiene fronteras. Es lo que va más allá de lo más allá. Salomón da testimonio de esta verdad haciendo referencia a Dios, como dice en Primera de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos
no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado para ti. Segunda de Crónicas 2:6, mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo a él? Wow. Para mayor comprensión de lo infinito de Dios, voy a hacer una comparación tomando como referencia los dos puntos cardinales por donde sale y se oculta el sol, que son el oriente y el occidente. Las escrituras dicen que estos dos puntos cardinales están distantes uno al otro. Salmo 103:12. Si alguien quiere acercarse a uno de estos extremos, jamás lo puede hacer, ya que cada vez que intente acercarse a ellos, se hace distante, por lo tanto son inalcanzables. Oriente y occidente. Sale y oculta el sol. Supongamos que el oriente esté allá y el occidente esté allá. Yo voy a dar un paso al occidente, ¿ok? ¿Sí? Voy a dar un paso al occidente. Pregunto, ¿di un paso al occidente? Sí lo di. Por ende lo di. Pregunto, ¿me acerqué al occidente? No. Porque cada vez que me acerco al occidente, que trato de acercarme al occidente, el occidente se va más para allá. ¿Sí? ¿Me agarra? Lo infinito de Dios está en que Dios alcanza el occidente y se consigue con el oriente. Diga, ay. A Dios esto no lo detiene. Dios alcanza el occidente y se consigue con el oriente. Eso tiene que ver con lo infinito. Eso para que más o menos tengas una idea del Dios que usted sirve. El Dios con el cual usted cuenta. El Espíritu que mora en usted. ¿Dónde me esconderé de tu Santo Espíritu? Porque si voy al abismo, ahí está Él. Si voy a los montes, ahí está Él. Si voy a la profundidad de la mar, ahí está Él. Busque una parte donde el Espíritu no puede estar. Eso es omnipresencia. Lo infinito de Dios es que Él va más allá del oriente y se esconde con él y se encuentra con el occidente, se consigue con el occidente. Primera de Reyes 8:27 te lo dice claro, y Segunda de Crónicas 2:6 y 6:18 también te lo dice claro. El mismo Dios da testimonio de su infinito. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Vamos, ¿el cielo es qué? Mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Éxodo 3:14 se manifiesta la anticipada existencia de Dios. Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. El término yo soy en el aspecto etimológico encierra características y valores que son absolutas y propias del ser. Yo soy indica ser del hebreo hayab, que entre sus características y valores determina la existencia abstracta que interpretado significa existir por sí mismo, permanecer en uno mismo, mostrando a quien se le designa el término un gozar de absoluta independencia. Cuando Dios le dijo a Moisés: dile a ellos que yo soy, me envió a vosotros, lo que le quiso decir fue: dile a ellos que el que existe por sí mismo permanece en el mismo y no depende de nadie quien te está enviando. Cuando analizamos el término Jehová Jireh como nombre compuesto de Dios, en su única y absoluta característica significa el que se provee. Jehová Jireh no es tu proveedor, es el que se provee a sí mismo. Determinando lo absoluto de Dios, indicando que Él, quien Dios,
no queda desprovisto del favor de nadie, según Génesis 22:14. Él es independiente, autosuficiente, de Él depende y proceden todas las cosas. Él es la sustancia misma del universo y de todo lo creado, según Hechos 1:3. En Juan 5:26 se registra o se refleja las características del gran yo soy. Jesús dijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Alguien dijo una hipérbole al tratar de explicar el texto, este texto que acabamos de leer, y dijo que Dios tiene tanto poder que pudo haberse hecho él mismo. Un poeta le hace una interrogante en son de poesía a un colega, teniendo una respuesta muy acertada, y le dijo, aunque parezca prodigio preguntarte lo más preciso, decime quién hizo el mundo y quién hizo el que lo hizo. Y el colega le respondió, contesta yo te daré, pero no de todas dos. Quien hizo el mundo fue Dios, quien hizo a Dios no lo sé. Ahora, ¿por qué tan pequeños nosotros somos cuando tenemos un Dios tan grande? ¿Por qué tan pequeños somos cuando tenemos un Dios tan grande? En conclusión al tópico de la existencia de Dios, queda de nosotros aceptar el ser de Dios por el testimonio de las Escrituras o por la obra de su creación. David dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo saqué unas fotos en el Facebook que las saqué a 32,000 pies de altura en un avión. Causa una tormenta, el avión tuvo que darle para enviar una tormenta. Señores, el avión quedó en medio de 2 capas de nube. Yo vi la ventana, la nube abajo y la nube arriba. Nosotros íbamos en el medio de la nube. La tormenta estaba arriba y había tormenta abajo. Y el avión iba en el medio. Cuando yo vi aquello, empecé a tomar fotos y lloraba como un niño. Porque ese es Dios. La Biblia dice que Dios tapa el cielo con la palma de sus manos. ¿Cuántos litros de agua hay en el océano Atlántico, el océano Índico, el océano Pacífico, en el mar Caribe, en el lago, archipiélagos, ríos? ¿Cuántos litros de agua hay? No las podemos, eso no se puede ni calcular. Y la Biblia dice que todas las aguas del mundo caben en el hueco de las manos de Dios. ¿Cuántas estrellas hay en una constelación? Una estrella, esa estrellita, la más chiquitica que usted ve en el cielo es 3 veces más grande que la Tierra. ¿Cuántas estrellas hay en una constelación? Millones de millones, etcétera de millones. ¿Sabe cuántas constelaciones hay? Millones, de etcétera de millones. Y sin una constelación de estrellas, hay millones de estrellas. ¿Cuántas estrellas habrán y millones de constelaciones? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Dios conoce el número de las estrellas y las llama por su nombre. ¿Qué molleje Dios tenemos nosotros? Freddy, ¿qué te parece eso? Y por cualquier tontería y por cualquier cosita nos estamos yendo a tierra. Pero espérate, ¿quién mora en ustedes? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque ahora cuando terminamos de estudiar a Dios, los voy a llevar al Espíritu ahora. Yo lo voy a llevar a ustedes a la semejanza. Cómo el Espíritu es tan igual a Dios, que no tiene ni un destello, hermano, ni la medida más pequeña que usted pueda buscar, ni siquiera la medida más pequeña. El Espíritu tiene menos de lo que es Dios, porque también es Dios. Y ese Dios que tapa el cielo con la palma de sus manos, que todas las aguas caben en el puño y en el hueco de sus manos, que conoce todas las estrellas, por el Espíritu se digna en venir a hacer habitación en usted.
Pero eso nosotros como que no lo entendemos, no le damos la importancia, no lo comprendemos, no lo analizamos, a nosotros eso no nos importa. Yo le estoy diciendo a Dios, Señor, muéstrate a mí, muéstrate. Yo estoy siendo atrevido con Dios. Señor, yo quiero más. Yo quiero más. Yo tengo insatisfacción positiva. Yo quiero más. Yo no me quiero quedar en esto. Mire, Pablo, y nos vamos con esta lectura. Pablo en Romanos es común en sus escritos con lo que David dijo. Pablo dijo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas que están hechas. Lo mismo que dijo David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, es lo que Pablo quiso decir acá también. Lo mismo, un denominador común en las expresiones. En nuestra próxima clase vamos a ver la intervención del Espíritu Santo en la creación. Cómo usted va a ver cómo se movía el Espíritu para crear. Todo el mundo, todo lo que usted pueda ver, fue hecho por el Espíritu. Todo lo que usted pueda ver. Bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.